Bienvenidos a Diálogos para tu Bienestar. Mi nombre es Silvia Rodríguez y hoy platicaremos con la doctora Beatriz Morales Martínez sobre cómo cuidarnos si damos positivo en COVID-19. Con 20 años de carrera, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Autónoma de México y adscrita a la Clínica de Diabetes, Hipertensión y Obesidad, desde hace 11 años brinda servicio a la comunidad izcalense desde el Sistema Municipal DIF Izcali. Bienvenida, doctora. Por favor, platíquenos cuánto tiempo transcurre entre que tuvimos contacto con un caso de COVID y la presencia de síntomas. Regularmente los síntomas pueden presentarse entre el día 5 al día 7, después de haber estado en contacto con un paciente que sea sospechoso o que tenga un resultado positivo. Aquí lo importante es que si yo sé que tengo el antecedente de haber estado en contacto con un paciente sospechoso o positivo, tengo que mantenerme alerta a la presencia de síntomas y más aún si no presento alguno de ellos, porque desafortunadamente hemos tenido muchos casos de pacientes que son asintomáticos y que dan positivo a la presencia del virus. Y justamente este tipo de pacientes que son asintomáticos son los que en algún momento pueden llegar a contagiar a más personas. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar la presencia de los síntomas y acudir al médico de manera oportuna. ¿Qué es lo primero que debemos hacer al presentar algún síntoma? Con relación a esto, es importante que recordemos cuáles son los signos y síntomas que se presentan cuando estamos cursando con una infección de COVID-19, como lo son la fiebre, el dolor de cabeza, tos, que regularmente es una tos seca, aunque hemos visto pacientes con tos con flema, por ejemplo, dificultad para respirar. Si yo estoy presentando estos síntomas, también pueden agregarse otros como son dolor de garganta, conjuntivitis, dolor articular, dolor muscular, dolor abdominal e incluso evacuaciones diarreicas. Algunos otros como son escurrimiento nasal, congestión nasal, y es muy frecuente que algunos pacientes refieran también ya sea la disminución o la pérdida del sentido del olfato y del gusto. Entonces, si yo ya detecté que tengo la presencia de alguno de estos síntomas y signos, lo primero que tengo que hacer es reforzar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus, como lo son el uso de cubrebocas obligatorio, el lavado de manos frecuente, el utilizar gel antibacterial, el mantener una sana distancia que tiene que ser por lo menos de 1,5 metros entre una persona y otra, y acudir de manera oportuna al médico. Solo el médico es el que puede determinar cuál es el tratamiento adecuado, en particular a cada uno de los casos, y cuáles son las recomendaciones y las medidas que debemos de tomar. ¿Cómo puedo cuidar a mi familia para no contagiarlos? Una vez que se determina si la estructura de la casa lo permite, se debe aislar ese paciente en una recámara aparte, de preferencia que tenga una puerta o podemos colocar una cortina. Ese paciente tiene que utilizar su cubrebocas dentro de casa y de hecho todos los miembros de la familia tienen que tener su cubrebocas dentro de la casa. Hay que sanitizar todas las áreas de uso común, como por ejemplo el comedor, una mesa, las perillas de las puertas, la manija del inodoro. Afuera de la recámara donde está aislado ese paciente se puede colocar una mesita donde ahí se va a depositar los alimentos, y una vez que termina sus alimentos se deposita nuevamente ahí la loza, y esta debe lavarse por separado. La casa debe mantenerse ventilada, incluso la recámara donde se encuentra el paciente tiene que mantenerse ventilada. Los cuidados que debemos de tener en cuanto al manejo de la ropa, por ejemplo, debe tener un cesto dentro de la recámara con una bolsa donde el paciente va a estar colocando sus prendas, y una vez que se llena ese cesto se sella y así se lleva al lugar donde lavamos la ropa. Evitar sacudir la ropa de cama, las prendas del paciente, para evitar que ese virus pueda llegar a contaminar otras superficies. Y dentro de la casa podemos realizar una solución sanitizante muy sencilla, que en 900 mililitros de agua colocamos 100 mililitros de cloro y ya tenemos una solución sanitizante con la cual podemos estar desinfectando. Doctora, ¿en qué momento debo recurrir al oxígeno? Eso es muy importante. En la medida de lo posible, el paciente que está cursando con una infección por COVID debe contar con un oxímetro. Eso es muy importante porque debe estar monitoreando la saturación de oxígeno en sangre.
óptimamente debemos manejar una saturación de oxígeno en sangre del 92%. Si yo veo que mis saturaciones de oxígeno están bajando, que tengo una saturación de oxígeno de 89, de 88, incluso hay pacientes, hemos visto pacientes de 86, que a lo mejor tolera, pero su saturación de oxígeno está bajando. Entonces ese paciente ya puede ser candidato a utilizar oxígeno suplementario, y aparte porque por la saturación de oxígeno baja va a empezar a tener esa sensación de dificultad para respirar. Entonces ese sería, cuando vemos que la saturación de oxígeno está bajando, ese es el momento en el que ese paciente va a necesitar oxígeno suplementario. ¿Cómo detectar entre un caso leve, medio e intenso de COVID? Afortunadamente el 80% de la población está estimado que curse con una infección leve. Estamos hablando de un paciente que probablemente tenga un poco de fiebre, pero responde al tratamiento, que tiene a lo mejor un poco de tos, pero no le genera dificultad para respirar, que tolera bastante bien los alimentos, que no tiene un deterioro de salud importante, que incluso puede estar asintomático, o quizá a lo mejor está cursando con falta de olfato y de gusto, pero no hay un deterioro en su salud. Ese es un paciente que está cursando con una infección por COVID de forma leve. El 15% de la población va a presentar una infección moderada. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que ya vemos, como lo habíamos comentado, empieza a bajar su saturación de oxígeno, empieza ya con un poco de dificultad respiratoria, a lo mejor mandamos a tomar una placa y ese paciente ya tiene datos de neumonía, pero es una neumonía que se mantiene estable, que quizá a lo mejor bajó un poco la saturación de oxígeno, pero no le está generando al paciente un deterioro en su salud de manera acelerada ni grave. Ese paciente está cursando con una infección moderada. El 5% va a presentar una infección grave o incluso crítica. Es un paciente que tiene un deterioro importante de su salud, que las saturaciones de oxígeno empiezan a bajar más allá incluso del 80%. ¿En qué momento debemos recurrir a la hospitalización por COVID? Estoy tomando mi tratamiento, pero no mejoro, la fiebre no cede, mi deterioro de salud es importante, es un paciente que presenta una dificultad para respirar de manera importante. Decimos nosotros que se está poniendo cianótico, tiene una coloración azul o morada, tanto en labios como en manos y pies. Es un paciente que, secundario a la disminución de oxígeno, importante, empieza a estar confuso, somnoliento. Y ese es el momento en el cual debemos de acudir de manera urgente al hospital. Doctora, por favor, un mensaje que quiera darle a los xcalenses. Que no bajemos la guardia, que tenemos que mantenernos bien alertas. Sobre todo, de verdad, es muy triste que haya, a pesar de todos los mensajes que se dan, a pesar de todas las recomendaciones, todavía existe gente que no cree, que no está utilizando el cubrebocas, que se está exponiendo. Entonces no bajemos la guardia. Mientras nosotros sigamos atendiendo las medidas generales, las medidas de precaución, de higiene, vamos a salir adelante. Doctora, tenemos algunas preguntas de la audiencia que dicen: ¿qué tipo de prueba es la más recomendada para detectar el virus? Una de ellas, la que tiene mayor especificidad, la que tiene mayor sensibilidad y la que nos permite la detección del virus de forma temprana, es la prueba de PCR. En esta prueba lo que se hace es detectar la presencia de material genético del virus. Por eso es la más confiable, es la más sensible. Otra de las pruebas con las cuales contamos, que es la prueba de antígeno. Esta prueba de antígeno es muy importante que, para que sea más confiable, se realice dentro de los primeros 3 días, incluso antes de los primeros 7 días. Aplicamos un reactivo y con esto podemos obtener el resultado en 20 minutos. Existe otra prueba que, más que para hacer el diagnóstico, nos ayuda para determinar si ese paciente hizo anticuerpos contra la infección. Estamos hablando de las pruebas serológicas. En esta prueba serológica buscamos 2 tipos de anticuerpos, que son IgM e IgG. El IgM nos está hablando de una infección activa, de una infección que en ese momento está presente. Y la IgG nos habla de que cuando nosotros nos exponemos a cualquier tipo de infección, nuestro organismo va a reaccionar generando anticuerpos contra ese agente. Entonces el IgG nos está hablando de que ese paciente ya cursó con la infección, de que en algún momento ya la tuvo.
Si yo me hago la prueba serológica y mi prueba me dice que tengo IgM, me está diciendo que en ese momento estoy cursando con la infección. Si me hago la prueba y sale que tengo solo IgG, quiere decir que en algún momento ya cursé con la infección y que mi cuerpo generó anticuerpos contra esa infección. Y si se llegan a presentar los dos tipos de anticuerpos, que es IgM y IgG, nos está diciendo que en ese momento estoy cursando con la infección, pero que mi organismo está generando también los anticuerpos de memoria. La siguiente es, mi mamá acaba de conseguir el dióxido de cloro para prevenir a nuestra familia del coronavirus. ¿Qué tan recomendable es? No es recomendable, no es recomendable. Se tienen datos de que esta sustancia es tóxica, que desafortunadamente está provocando en los pacientes daño hepático, daño renal. Y la última, ¿cuál es el botiquín básico que debemos tener en casa por si alguien se contagia? Es importantísimo que no nos automediquemos. Lo que sí sería importante es que si un paciente tiene una enfermedad de base, una enfermedad crónica de base, siempre cuente con sus medicamentos que regularmente toma para que ese paciente se mantenga bien controlado. Doctora, le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión. Les recordamos que continuamos en el semáforo epidemiológico en color rojo, por lo que debemos seguir tomando las medidas de salud para evitar más contagios. No olviden el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, mantener la sana distancia y lo más importante, quédate en casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados sobre la información oficial de nuestro municipio. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima.